Una vez que el propósito es real y es honesto, es decir, que tú comprendes como orientador, maestro, terapeuta, como lo quieras llamar, que tú Ujú, comprendes que el primero que necesita corrección eres tú y que todo aquel que llega a ti llega con el regalo de tu sanación en sus manos, a partir de ese momento empieza la psicoterapia, empieza el proceso de corrección en manos del Espíritu Santo. A partir de ahí, la metodología más útil será la que se ponga en marcha. En forma muy resumida, el propósito de la psicoterapia es eliminar los obstáculos a la verdad. Pero, ¿qué implica esto? ¿Cómo podemos hacerlo más digerible y desglosar, por ejemplo, este tema? Porque como experiencia en lo personal, digamos que me he topado con muchos maestros y muchos psicoterapeutas que lo aplican de diferente forma. Y claro, todo tiene que ver con la percepción y la comprensión también de este apartado que está en un curso de milagros acerca de la psicoterapia. Y para hablar justamente sobre el propósito de la psicoterapia, hoy nos acompaña el maestro Andrés Rodríguez, quien es maestro de un curso de milagros y estudiante del curso desde hace más de 20 años, es además director y fundador del proyecto Mente Uno y nos acompaña desde España. Hola Andrés, gusto en saludarte. Hola, Katy, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Bueno, mi nombre es Katy García de Cuánticamente y Andrés, si tuviésemos que darle una introducción a este tema de el propósito para entenderlo un poco mejor y ya entrar en materia, ¿qué nos pudieras compartir? El propósito de la psicoterapia, Ujú. pero antes de hablar del propósito, porque quizás sería bueno entender qué es lo que dice el curso o a qué te refieres con el propósito. Te lo digo Ok. porque una cosa es lo que el curso explica en el anexo acerca de la dinámica en sí de la psicoterapia Ujú. y otra cosa es creer que el curso establece un sistema para hacer psicoterapia. Por eso quizás sería importante antes clarificar si eso es así o no. Porque tú dices, ¿cuál es el propósito de la psicoterapia? ¿En función de qué? Porque el curso no establece ninguna metodología para hacer psicoterapia. Claro, digamos que no estoy hablando de la metodología, pero eso es un buen punto también a Ujú, abordar para aclararlo. Siento yo también ahora que lo mencionas, y de hecho eso era uno de los propósitos también de este programa, porque claro, se ha sacado algunas metodologías por inspiración, por comprensión, qué sé yo, ujú, pero también aquí, porque de hecho está textual el propósito de la psicoterapia y lo leí por lo mismo que dice aquí, es eliminar los obstáculos a la verdad. Luego explica una serie de cuestiones, pero cuando uno va a hacer una psicoterapia de un curso de milagros, por ejemplo, que tú te encuentres con tu paciente, entre comillas, o sea, ¿cuál es el objeto de que se haga esa psicoterapia? O sea, lo que perseguimos. Ese sería el fin último de este programa o el fin primero, pero valga también aclarar muchas de esas cuestiones con relación a la aplicación de la psicoterapia. Si tú vienes a buscar ujú, paz o vienes, por ejemplo, a ujú. buscar que se arregle algo en tu cuerpo, algo en tus Sí, situaciones externas, porque esas son también otras de las confusiones. Además de eso, de un sistema o una metodología y su aplicación, que me encantaría, la verdad, que pudiéramos abordar aquí. vale, entiendo. Primero, la psicoterapia no es una actividad específica, puesto que, dice el curso, todo el mundo está participando en ella. ¿Mm? Perfecto. Ujú. ¿Por qué? Porque el plan está en marcha en todo momento y el plan tiene como propósito la sanación de la mente.
Así que el plan de Dios en sí ya es psicoterapéutico y como no hay nadie que no participe en este plan, todo el mundo, se podría decir, está llevando a cabo un proceso psicoterapéutico. La psicoterapia tiene el propósito de corregir la percepción y todo encuentro es una oportunidad para llevar a cabo esta corrección. Eso es básicamente lo que significa la psicoterapia, una transformación de la percepción. Esto está ocurriendo en todo momento. Ahora, el curso dice que hay aquellos que se dedican específicamente o de manera profesional a esto. Esos serían los terapeutas del mundo, que en palabras del curso son ciertamente inútiles porque únicamente se dedican al intercambio de ilusiones entre el paciente y el terapeuta. ¿Por qué? Porque no están fundamentados en la realidad. Pero esos son los Con la cual, terapeutas, por ejemplo, que sí, practican otras filosofías o el que se estudia, por ejemplo, a profundidad la psicoterapia del curso. no, el curso habla, en este caso concreto, habla de aquellos que son terapeutas profesionales. Ok, exacto. Ajá. ¿M? Ok. Y también se puede referir a los terapeutas que tienen el curso como referencia si no lo Ujú. aplican correctamente primero en sus vidas o no lo enfocan correctamente tal como el curso indica. ¿Pero qué indica el curso? El curso indica un texto y unos ejercicios. Eso es lo que el terapeuta, en todo caso, debe conocer, no un sistema terapéutico de por sí, a no ser que su Ujú. propia experiencia le lleve a hacer algo de esto. Pero eso no significa que esté utilizando la psicoterapia de un curso de milagros. Ese terapeuta ha estudiado un curso de milagros y su propia experiencia o su propia inspiración le lleva a tener cierta forma de interacción con los pacientes. ¿Ves la diferencia que Sí. hay entre decir yo soy psicoterapeuta de un curso de milagros porque aplico la psicoterapia de un curso de milagros o decir yo tengo conocimientos del curso y los utilizo en mis terapias? No es lo mismo, porque Ujú. de otra forma se está intentando subir al carro del curso para darle un respaldo a lo que haces. Lo que tú haces debe tener el poder en sí por la propia metodología que utilices y no por tener el nombre de un curso de milagros. Me cayó el 20 o la locha, como decimos aquí, Andrés, cuando dijiste, porque entiendo, claro, que es un apartado y lo de la psicoterapia es un concepto, una palabra como cualquier otra, que ahora me viene pues a la mente ahora que lo explicas así, Mm. este, y tiene que ver, es parte del proceso también de lo que propone el cambio de percepción, cambio de sistema de pensamiento de un curso de milagros en su totalidad. Y me lleva a otra Claro. pregunta también, es, tienes que estudiar el curso, o sea, porque, bueno, yo se lo recomendaba a alguien, tienes que estudiar el curso, tienes que hacer las lecciones. Si quisieras, por ejemplo, ahondar o practicar la psicoterapia de un curso de milagros e incluso aplicarla a otros. Claro, Mm. pero volvemos al Ujú, mismo punto. ¿Qué es ujú, la psicoterapia de un curso de milagros? ujú. Porque hablar de la psicoterapia de un curso de milagros como tal no tiene ningún sentido. No existe ninguna psicoterapia del Ok, curso de milagros. ya, ok. ¿Ves? Ah, ya, La ya, ya, cuestión ya. sería, Ajá. ¿el terapeuta tiene conocimientos del curso? ¿Tiene experiencia interna, personal con el curso? Si tiene experiencia personal, inevitablemente su conexión con el espíritu le llevará a hacer los enfoques o utilizar las metodologías que considere oportunas con el propósito de corregir la percepción o de que sea corregida la percepción, porque ni siquiera es el terapeuta el que lo propicia, el que lo hace. Eso sería, en todo caso, un planteamiento más acertado. Perfecto, sí, ahora me queda más claro. O sea, no es el título de la psicoterapia en sí, sino el basamento, o sea, lo que tienes de comprensión sobre el curso, Eso realmente, es. ¿no? Lo que Es- tienes de o comprensión. incluso ni siquiera eso, la transformación
que el conocimiento del curso aplicado en tu vida ha realizado en ti. Porque puedes tener Curso. conocimientos teóricos perfectos del Ah, no, curso, claro, pero no sí, haberlos aplicado en tu vida, entonces tampoco sería, no tendría sentido. claro. No, y bueno, yo arrastras con el ejemplo, si hablamos de creencia de este mundo, pues también con el ejemplo o que se vean los resultados o se evidencian en tu propia experiencia de vida, ¿no? Entiendo. Claro, por sus frutos les conoceréis. Para la curación de la mente, el único terapeuta que existe es el Espíritu Santo. Entonces, vuelvo otra vez al tema. Si Sí, tuviéramos que hablar de psicoterapia para reforzar, es- el curso en sí es toda una psicoterapia. el curso en sí es un programa de entrenamiento mental que te permite adquirir un conocimiento y una experiencia interna que a su vez puedes compartir con otros para acompañarles en su proceso individual. Y Hermoso. de esa interacción, Ujú, ambos, enseña el curso, salen beneficiados. No es que el terapeuta sane, como dije antes, al paciente. ujú, No. De ese intercambio, ujú. puesto que el único terapeuta que existe es el Espíritu Santo, de permitir que el Espíritu Santo se adentre en esa interacción, en esa comunicación, ambos salen beneficiados, el terapeuta y el paciente. ¿Qué es la diferencia? Porque quería también, lo tenía como punto para abordarlo Ujú. aquí, es la diferencia que ocurre también con otras psicoterapias o con otras terapias o con la psicología, por ejemplo, que no es que yo te voy a curar a ti, bien, amita, sino que es un proceso en el que sanamos los dos, ¿cierto? Me Bueno, es gustaría que que, hablaras un poquito de eso, sí, Andrés, también porque he tenido la oportunidad de reunirme también en días pasados con otros grupos y no me quedó muy claro o percibí de pronto que eso no estaba claro. bien. A ver, una vez que el propósito es real y es honesto, es decir, que tú comprendes como orientador, maestro, terapeuta, como lo quieras llamar, que tú Ujú, comprendes que el primero que necesita corrección eres tú y que todo aquel que llega a ti llega con el regalo de tu sanación en sus manos, a partir de ese momento empieza la psicoterapia, empieza el proceso de corrección en manos del Espíritu Santo. A partir de ahí, la metodología más útil será la que se ponga en marcha. Es decir, imagínate que alguien es bueno en profundizar sobre los procesos mentales. Bien, esa será la metodología que el Espíritu Santo utilice para llevar a cabo su función. Imagínate que otro es bueno en utilizar dibujos o colores o cualquier otra metodología. Como el sí, propósito es como honesto, el da igual Reiki. la A ver si te metodología que está entiendo. utilizando. Perdona que te ataje allí para completar. Como el Reiki, por ejemplo. Yo siento que por allí Si me tú, lo puedo si utilizar tú como una crees herramienta, como parte. Si tú crees que poner las manos sobre otra persona puede Ujú, ser sanador y la otra persona confía en que eso le va a curar, eso será el método ok, que ese maestro utilice para ujú, llevar a cabo su función. Y por lo tanto, ambos serán sanados no por el Reiki, no por exacto. nada de eso, sino por Ujú, su creencia. ya, Por tu fe has sido sanado. ¿Recuerdas esa frase de Jesús ujú, cuando se le agradecía la curación? Por tu ujú. fe has sido sanado, no por hacer nada. Pero ese es un buen punto, Andrés. O sea, bueno, yo lo entiendo así también de utilizar los recursos, pero a veces entre nosotros mismos, bueno, y yo también lo he percibido así, hay como muchas críticas a maestros que utilizan otras herramientas de pronto para ese proceso. Entonces, Sí. no es que maximicen el otro proceso, sino que yo entiendo que, por ejemplo, si a mí me gusta la angelología y yo siento y me da paz y siento que por allí de pronto fluye la persona que esté conmigo, que estemos en ese proceso de sanación juntas, pues no pasa Ujú. nada. Entiendo yo. No sé si estás de acuerdo o tienes algo que Bien, agregar al vamos, respecto.
vamos a ir a lo técnico. Ujú. ¿Qué es la curación? El abandono de una creencia falsa e Ajá, intercambio por una creencia real, ok. ¿vale? Si yo pongo las manos sobre ti, ¿eso te cura? Si tú Depende no de mi fe, accedes a como la, dices tú, ¿no? Sí, pero fíjate bien, Ujú. si tú no accedes al nivel de las causas, eso te puede calmar. No es lo mismo calmar o paliar que curar. Claro, es Tú verdad. puedes llegar a mí, yo pongo mis manos sobre ti y tú te Ujú. sientes bien, revitalizada, con energía, te sientes Ujú. bien. Pero ahí no ha habido ninguna curación. Ahí se ha Cierto. calmado el dolor. ¿Qué es una Ujú. verdadera curación? Una verdadera curación es el abandono de las creencias que producen dolor. El abandono definitivo de esas creencias. Eso no ocurre con ángeles, no ocurre con Reiki, no ocurre con piedras, no ocurre con pirámides. ¿Por qué? Porque nada de eso tiene el poder de cambiar una creencia por otra. Lo único que puede cambiar una creencia por otra es que tú tomes conciencia de dichas creencias. Claro, sí, comprendo perfectamente. Es ir a la causa, ver la causa, llevar las ilusiones a la verdad. Lo Eso es. comprendo, pero de pronto entiendo a los otros como simples simbologías o símbolos que utilizas de pronto sin obviar el centro, o sea, lo principal que es que tú lleves las ilusiones a la verdad, o sea, que detectes cuál fue la decisión equivocada y puedes valerte de esas otras herramientas. Entiendo que puede ser válido ¿Cómo? también, ¿no? Sí, pero ¿cómo funcionaría eso? Si estamos de acuerdo en que lo único que corrige la percepción es la corrección de la creencia falsa, ¿de qué manera interactúa eso que estás mencionando con la identificación de la creencia falsa O y su sea, posterior abandono? ajá, por ejemplo, hablamos de, sigamos con el ejemplo del Reiki o la imposición Ujú, de mano, o simplemente que yo te toque y vea en algún momento, sienta en algún momento de que tú busques la causa en tu mente, estoy citando un ejemplo, entonces yo ponga tu mano, sienta el impulso de apoyarte de algún modo, sentir, o sea, de entrar en conexión contigo, simplemente poniéndote la mano aquí, por decir algo. ¿Me explico? Pero tú estás en tu ujú. proceso de identificar cuál fue esa decisión equivocada, de ir con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? O sea, de Vale, pronto se utiliza entonces también esa las imposición constelaciones de manos vendría a familiares, por darle ejemplo. forma, Ajá, claro, vendría a darle forma a tu proceso, a modo de símbolo. ok, Pero no es exacto. la mano, no es la mano la que No, cura, es tu exacto. abandono de la creencia, aunque Ujú, necesites un agente externo que le ujú. acaba dando esa forma para que tú acabes de convencerte de ese abandono. Exacto, sí, a eso iba, Ujú, pues. O sea, más que todo sí, por como simbologías de utilizando. Aquí hay también, por ejemplo, una pregunta que me agrada mucho, tiene que ver con que la psicoterapia del curso puede ahorrarte tiempo. ¿Puedes explicarnos un poco esto? Claro, nos dice que el tiempo es una creación nuestra, pero digamos, desglosando un poquito más sobre esto. claro, porque como suelo decir, el tiempo Ujú, tiene que ver con tus resistencias. A más resistencia, más necesidad de tiempo. ok. Cuando tú identificas tus creencias falsas, dejas de tenerles miedo y eso hace que la resistencia a abandonarlas disminuya. Porque una de las razones por las que se tienen estas creencias falsas es precisamente para autocastigarnos con Mm. ellas. En el momento en el que comprendes que ya no es necesario seguir haciéndolo, las resistencias a soltar esas creencias em, disminuyen y al disminuir se acelera el proceso de sanación. Es como más rápido si tuviésemos que concluir. Claro, claro, al final no estamos hablando más que de una percepción. La resistencia que da lugar al tiempo es una percepción, una forma de interpretar. La percepción de que hay cosas difíciles de perdonar tiene que ver con nuestras resistencias a soltar esas creencias. Sin embargo, bueno, hablando en el tema de la percepción, hay percepciones que son más duras o resistencias que son, entre comillas, más duras que otras.
y que nos cuesta, porque hay cosas que de pronto cambiamos así o pasamos el switch y listo. Pero hay otras que nos cuesta muchísimo. ¿Por qué nos cuesta muchísimo? Porque a veces, y hablo también de mi caso, rememorar y sientes que has curado o que has sanado ese aspecto o esa creencia y luego con los años vuelves y aparece y ves algo que te detona, quizás no con la misma fuerza, pero sigue Ujú. estando allí. Hemos establecido una jerarquía de ilusiones, como si eso tuviera algún sentido, y por eso el curso nos advierte sobre ello, cuando dice que no existen grados de dificultad en los milagros. Ujú, Los grados o niveles tienen que ver con nuestra resistencia a soltar. Y hay cosas o creencias que nos cuesta más soltar porque hemos invertido más identidad en ellas, hemos invertido más valor. Así que ujú. estamos menos dispuestos a que eso sea corregido. Hay cosas que estamos más dispuestos y por lo tanto nos parece que es más fácil. La realidad es la misma para todas las ilusiones. O algo es real o es ilusorio. Y si es ilusorio, cuesta exactamente lo mismo desprenderse de ello, a no ser que le otorguemos un valor especial y entonces no queramos prescindir de ello. Y eso nos hace llegar a la conclusión de que es más difícil y no es cierto. Es que Sí. todavía no queremos soltarlo. Ajá. Eso me lleva a otro punto con el tema de la enfermedad del cuerpo, que creo que lo hemos hablado en otros programas y también lo abordaba recientemente en otros, o con otros maestros. Y cuesta soltar el personaje. Antes de eso, quiero preguntarte, ¿cuesta soltar el personaje? Cuesta mucho porque te lo he escuchado en otros videos y hay como un valor o un apego intrínseco a ese personaje de víctima, por ejemplo, o sea, que nos cuesta soltar. O sea, hay como un beneficio que sentimos en eso. ¿Puedes hablar un Sí. poquito acerca de eso? Ujú. Porque es cierto, a veces, por ejemplo, voy a citar el caso de las madres, que es otra percepción que hay muy arraigada, ¿no? Y que tengo yo, el sacrificio de las madres, si no te sacrifices, si no te sacrificas, si no entregas, eso no es amor, si no sufres por tal, eso no es amor, si Sí. no te vas, entonces, y ahí lo mismo, el apego a la enfermedad, a las dolencias, a Ujú. los achaques, a la edad con achaques. Sí. Esto lo podemos entender mejor si lo enfocamos desde el punto de vista de la necesidad de tener una estructura mental que nos aporte seguridad. ¿Qué es una estructura mental o un sistema de creencias? Un sistema de creencias, dice el curso, nadie puede estar aquí sin un sistema de creencias, es aquello que le da cierta continuidad o cierto sentido a, a la vida, tal como la interpretamos, Ujú, y por lo tanto a nosotros dentro de ese mundo. La mente necesita significados. Por eso establece sistemas de creencias. Esto significa esto otro significa esto otro, y hay una relación entre una cosa y la otra que puedo comprender y con la cual yo puedo interactuar. El resultado de esa interacción con esas cosas que comprendo es lo que el curso define como el concepto del yo. Yo me defino entonces en base a mi interacción con las cosas a las que he dado un significado. Entonces, eso aporta una sensación de ser, de existencia. Yo soy porque mi interacción con el mundo es significativa. ujú, ¿Qué ocurre entonces si de pronto una de las cosas ahí afuera en el mundo, aparentemente, que yo he creído que tenían un significado, de pronto tiene otro significado, que he de recalcular mi propio significado que obtengo en interacción con esas cosas con las que interactúo en el mundo. No puedo cambiar un significado del mundo sin que ese significado repercuta sobre el sentido que le he dado al yo, al concepto del yo.
Por eso cuesta soltar ese concepto. De hecho, no es que se pueda soltar, es que tiene que ir siendo depurado. El curso dice que en la medida en que tú vayas progresando en tu aprendizaje, el concepto que tienes de ti irá cambiando, hasta que llegue un momento en el que te cuestiones quién eres, cuál es el sentido de este mundo para ti. Porque llegará un momento en el que tu mente habrá aprendido lo suficiente como para que el mundo ya no le pueda devolver un significado consistente acerca de la identidad. Pero mientras eso no ocurre, la mente aprende así, a base de significados, a base de asociaciones. Y estas asociaciones tienen que tener un sentido. Cuando algo deja de tener sentido, ¿qué ocurre? Que aparece el miedo o una crisis. Un mundo sin significado, dice la lección 13, engendra temor. ¿Por qué? Porque entonces no sé cómo interpretarme a mí mismo. Imagínate em, que tú tienes una relación de pareja, una familia, hijos, y un día te enteras de que tu marido, a quien creías que conocías y de quien habías obtenido una identidad en interacción con él, cuando tú Ujú, interactúas con él, eso te devuelve una sensación de existencia, de saber quién eres en relación al otro, ¿verdad? ujú, sí. Imagínate que de pronto un día te enteras que esa persona a la que crees conocer y que te da una sensación de seguridad, tiene una familia paralela desde hace 20 años, con sus propios hijos, y tú no sabías nada de eso. ¿Qué Shock. ocurre? Eso es un shock para tu Ujú, mente. ¿Por ujú, qué? Porque aquel a quien habías utilizado, entre tantos otros, como todos, para obtener significado e identidad, de pronto ya no es un punto de apoyo y tu estructura mental empieza a cojear. Eso es lo que da miedo. El miedo no es por todo lo que tú te cuentas a nivel consciente. El miedo es porque de pronto aquella seguridad que buscabas para obtener identidad ya no puedes contar con ella. ¿Ves? Estamos hablando en términos muy específicos cómo eso incide en el concepto de uno mismo y por eso es tan importante tenerlo en cuenta. Es imposible tener miedo a lo desconocido. Es que me pasa con el curso. No sé si Claro. estoy en ese proceso. Me pasa con el curso, por ejemplo, en esta época de mi vida que algo que me pesó, siempre me había pesado muchísimo y ahora más es la incertidumbre. Bueno, yo creo que le pesa a todo el mundo, pero, pero por ejemplo voy a hablar de mi caso. Entonces, y es Mm. la incertidumbre de justamente la propuesta o el cambio de percepción de lo que hasta ahora comprendo del curso. Entonces, es como ese miedo a qué hay más allá, si hay ese más allá, o sea, las dudas, ¿no? Obviamente las resistencias. Entonces, el perder el piso de lo que creías que era y que no es. O sea, estoy como Sí, en ese punto, ¿no? Y entonces, es heavy, o sea, es claro, fuerte pero para mí. fíjate que Ujú. con respecto a eso el curso dice que tener miedo de lo desconocido es imposible. Mm, ok, ¿Cómo podrías tener miedo de lo que no conoces? No conocer es no conocer. Es decir, no sabes que está ahí, no sabes las características que tiene. Cuando estamos mirando eso que llamamos lo desconocido, en realidad, ¿qué estamos viendo? No estamos viendo el pasado y proyectándolo sobre el futuro. sí, Porque ¿qué sí, imagen aparece en nuestra mente que es una amenaza? Siempre es algo que estamos recordando. ok, Es imposible, por lo tanto, tener miedo a lo desconocido. Así que buen punto. proyectamos el pasado Ujú, con todo el miedo que hemos experimentado y lo ponemos ahí. Y eso lo utilizamos para justificar no ir en ninguna dirección, mm, porque esa es la máxima del ego, ok, ¿no? Entre otras, es quédate donde estás. Más vale lo bueno conocido, perdón, lo malo conocido, que lo bueno por conocer. Es un sistema conservador, como digo siempre. Que bueno, nada cambie es lo que el ego quiere, porque el cambio supone una amenaza, ya que puede desbaratar todo el sistema. sí, sí. No, no, aquí sigo, vamos a ver hasta dónde llego. Mira, mira, maestro, quiero permitirme leer aquí algo justamente con el tema de el cuerpo enfermo, porque te lo voy a leer así para que por favor pudieras explicarnos con relación a eso. Un cuerpo enfermo demuestra que la mente no ha sanado. Un milagro de curación prueba que la separación no tiene efectos.
creerás en aquello que le quieras probar a tu hermano. El poder de tu testimonio procede de tus creencias y todo lo que dices, haces o piensas no hace sino dar testimonio de lo que enseñas. Eso está en el párrafo 5, en la sección 2, el temor a sanar, capítulo 27. Y te lo quería traerlo aquí porque estaba también en reuniones con otros grupos y hablaba acerca de que el cuerpo es un reflejo de, obviamente, de la sanación o el nivel de curación que se puede dar en tu mente. Entonces, no cabría un cuerpo enfermo. O sea, si tú no has sanado y tu cuerpo no es testigo o no es testimonio de eso, quiere decir que todavía hay muchos pendientes o muchas resistencias en tu mente. Y entonces hay algunos que se valen de eso para decir, oye, entonces Dios me tiene que ayudar aquí o yo tengo que conseguir, por ejemplo, el tema de la psicoterapia para sanar mi cuerpo, porque si no quiere decir que hay algo que todavía no he perdonado. Por ejemplo, ese es uno de los ejemplos. Y Sí, pero el hecho, otro que yo te ujú, traería después sería también, porque creo que una vez lo hablamos, es el tema de, no sé, el guión de vida o si era, o si es parte del aprendizaje, el que tú enfermes y mueras de eso, por ejemplo. O sea, que el cuerpo, quiero decir, parta mm. de otro a otro plano porque era parte del aprendizaje. A ver, con respecto al tema de la enfermedad y los síntomas, quizá debiéramos ser aquí tan claros como lo es el curso. Ujú. Cuando dice, si la causa ha sido corregida, ¿cómo podrían estar presentes los efectos? Y el curso habla claramente de que la enfermedad es un efecto de nuestras creencias. Ahí no hay engaño posible, a no ser que alguien se quiera autoengañar. Si hay síntoma, hay causa, porque no hay efectos sin causa. Que yo luego quiero pensar que mi maestro favorito tenía que ser perfecto y entonces incluso enferma por mi bien para que yo pueda aprender, me lo puedo contar como quiera y está bien, cada uno se engaña como le Ok. da la gana. Ujú. Cuando hay un efecto, hay una causa. Además, el mismo curso dice que los maestros de Dios no son perfectos, aunque tienen como propósito la perfección. Quizá les pedimos a los maestros que sean perfectos para poner distancia entre ellos y nosotros y así no asumir nuestra propia responsabilidad. Porque mira, si a un maestro le pasa, está justificado que me pase a mí. Sí, pero yo no hablaba, ese es un buen punto, Andrés, también porque entra mucho debate con relación a eso. ¿Mm? Hay mucho debate todavía con relación a este tema de la curación del cuerpo como una evidencia de la curación o la sanación de la mente. Sí. Este, porque justamente hay muchas personas, estudiantes del curso, que percibo yo, obviamente, ¿no? Que hay como esa esperanza de que la psicoterapia del curso, una vez que yo llegue a la causa, me sane mi cuerpo. Lo que ocurre es que tener como propósito sanar el cuerpo es no haber entendido la esencia de la enseñanza del curso. Ok. Ujú, Claro, o sea, si yo quiero, tengo un problema físico o un síntoma físico, mejor dicho, porque no hay problemas físicos, tengo un ujú. síntoma físico y todo mi empeño está en que ese síntoma físico desaparezca, no estoy comprendiendo en qué consiste la verdadera sanación. Así que, con esto en mente, lo único que voy a hacer es convocar testigos, en este caso, maestros, que le den forma a mi autoengaño siempre y cuando, como dije al principio, la psicoterapia no te lleve a identificar las causas. Si el proceso terapéutico te lleva a identificar las causas, como he dicho también, que menciona el curso, una vez que la causa ha desaparecido, no se puede encontrar el efecto. Que sería un cuerpo enfermo, por ejemplo. Claro, ponte que ahora en el otro supuesto, yo voy con mi interés, hay un padecimiento físico, pero Ujú. yo practico una psicoterapia e intervengo en un proceso de psicoterapia y con el fin de sanar mi mente, o sea, de dar con la causa o con la decisión Sí, equivocada
de que yo me creí tal cosa. Y entonces, pero resultó que eso era lo que estaba afectando mi cuerpo. O sea, luego yo vería, una vez que yo sano eso, sí o sí yo tendría que ver, o sea, se verían los resultados en mi aspecto físico, o sea, en el Claro, mundo. si la causa ha sido corregida, ¿cómo se pueden encontrar Sí. los efectos? Ujú. Eso. Claro, así es. Eso. Y eso lo explica claramente que es que también estuve en un debate de eso, está en el Ujú. capítulo 27, ¿cierto? Que es un poco esa explicación con relación a ese tema. Bueno, ahora mismo no recuerdo exactamente a qué punto te estás refiriendo, si quieres Bueno, verlo lo ve, específicamente. ajá. Bueno, te leía justamente el párrafo Esa 5, parte, ¿no? ajá, Ujú. la sección, pero Sí. pues en el párrafo 27 habla mucho sobre esto, ¿no? Sobre que el cuerpo, o sea, afuera pues se evidenciará una vez Ujú. que he sanado mi mente y el cuerpo es una referencia como la pantalla, vaya. Hay un caso también, Andrés, que quería traer aquí y estuve en días pasados conversando, por ejemplo, con una estudiante de un curso de milagros que está padeciendo cáncer y todos en su familia han fallecido de cáncer. Ujú. Entonces yo sí reconozco que yo me compré la ilusión en ese momento porque yo decía, pero ¿cómo le ayudo? O sea, ¿cómo hago para entender, o sea, para ver más allá de que a lo mejor es una lealtad familiar, que fue una decisión equivocada, de que toda la familia, pues yo no sé si te han tocado a veces esos casos, si los has abordado en alguna vez que tú recuerdes, que tenemos muy arraigados. O sea, qué sé yo, como el Alzheimer, como enfermedades degenerativas, como la atención, que va como de generación en generación en los grupos familiares. Y en este Pero caso, también van en los grupos familiares las ujú, fidelidades en cuanto a ujú, creencias. ajá, Por lo eso, tanto, hacia ahí ujú, hay que apuntar. ¿Cuál es ok. la creencia familiar que se comparte ahí? Que pasa de generación en generación. Que da lugar, por lo tanto, mismas causas, mismos síntomas. Y puede haber un proceso de sanación. A lo que voy es, Claro. si aplicas la psicoterapia, o sea, comprendiendo la psicoterapia como un curso de milagros o el proceso de un curso de milagros de curación, Ujú. se corta eso, por ejemplo, este Sí, tipo de lealtades donde han muerto muchos sí, totalmente. familiares. Claro, claro, porque estás yendo al nivel de la causa y corrigiéndola. Lo que hace que parezca incurable es Ujú, que no se accede a ese nivel. Entonces ya se da por hecho, se genera como un paradigma de todos vamos a morir de cáncer porque así ha exacto. sido siempre. Ujú, Pero eso no es así. Si tú accedes a la causa, claro, la cuestión es, ¿quién está dispuesto a romper con esa fidelidad familiar? Porque el cáncer es el síntoma, pero la causa, los resentimientos, ¿quién está ujú. dispuesto a ir a ese nivel y estar dispuesto a enfrentarse a la familia resentida, para liberarse de todo eso? Pero No es mucha gente posible, es capaz de hacer eso. pero es posible. Sí, por supuesto que es posible. Mm, Pero claro, hay que entender todo lo que implica ujú, y que ya en temas menos duros, ujú, que no tienen que ver con la enfermedad del cuerpo, hay fidelidades que la gente conserva y que no quiere desprenderse de ujú, ellas, ujú. simplemente buscando la aceptación de papá y de mamá, o del hermano, de la abuela o del tío. Entonces, si en temas menos graves la gente sigue conservando sus fidelidades, imagínate en algo así. Por eso digo, no porque sea imposible, sino porque hace falta tener las cosas muy claras y salirse de ese sistema tóxico de influencia. No hablo de romper los vínculos con la familia, aunque en algunos casos puede ocurrir, pero no porque la persona que está en proceso de sanación decida romper nada, sino que únicamente le corresponde dejar de apoyar sistemas de creencia tóxicos. Eso puede dar como consecuencia que las personas tóxicas la vean como una amenaza y decidan romper ese vínculo con ella. Si es así, bienvenido sea, pero no porque la persona considere que su salvación consiste en alejarse de otros, porque el problema no son los otros, el problema es lo que uno mismo acepta en su vida. Si dejas de aceptar eso, los otros van a verte como una amenaza al no apoyar su sistema de creencias de mente.
Y entonces puede ser que los demás sí quieran romper la relación contigo, pero tú ya sabes que no hace falta romper nada con nadie para tú curarte. Maravilloso. Este tema de la autoterapia o psicoterapia es lo mismo. ¿Hay alguna diferencia cuando hablamos del caso de un curso de milagros? Autoterapia, ¿cómo Ujú. sería eso? Pues la he escuchado y justamente han hablado muchos maestros acerca de eso. Entonces, por eso te pregunto ahora a ti si estás o no de acuerdo, si es lo mismo, si ves alguna diferencia. Es que el curso enseña que toda curación es autocuración. Nadie te puede curar, por lo tanto, toda corrección proviene de uno mismo, no puede venir de nadie más. Por eso me llama la atención el nombre. Sí, sí, sí. Autoterapia, como si hubiera la posibilidad de que otro te curara a ti. Eso no es una opción. Un curso de milagros destaca por su luz, en un mundo tenebroso. ¿Cómo ha sido esta práctica de la psicoterapia, de un curso de milagros o como un proceso? Y cómo has evidenciado tú este cambio dando la cara pues ahora a este 2024, si se puede hablar de tiempos o de ciclos, no sé cómo lo ves tú, cómo ha sido ese proceso de transformación para ti que nos pueda apoyar a otros. O sea, lo que me estás preguntando es em, cómo se ha desarrollado esa transformación de la que hablamos a través del curso en Sí, cuanto a esta etapa que abordamos ahora. sí, como psicoterapia, bueno, que el curso todo es una psicoterapia o Ujú. un cambio de percepción en este proceso de cara ahora que estamos finalizando un 2023. Sí. Pues que no, es que no sé cómo lo abordas ahora porque yo también estoy en este camino de comprensión del curso y cómo asimilas ahora este paso de año en año si ya no lo ves así, o sea, cómo Ujú. ves ese cambio. Bueno, para mí los cambios de año son como dar la vuelta a la página en la agenda, cuestiones de trámites que parecieran, este cambio de página Ujú, pareciera acercarnos cada vez más a eso que el curso define como una bifurcación del camino. ¿Mm? Entonces voy viendo cada página que va pasando, cada año que va pasando, ujú, cómo el curso, apareciendo inicialmente como una luz en el mundo, va destacando por contraste cada vez más en cuanto el mundo se va volviendo más tenebroso, más oscuro, porque eso es lo que está ocurriendo en el mundo. El mundo se va volviendo cada año que pasa, cada página que se gira, más oscuro. Así que el curso se convierte cada vez más en algo todavía más significativo y todavía de aplicación más práctica. Así que para mí cada año es una forma de mayor consolidación. Cada año que va pasando se va corroborando que el curso es la herramienta más adecuada para navegar por estos tiempos que están dándose, como digo, cada vez más oscuros. Y por otro lado, es lógico que así sea, porque si el mundo no es más que una representación de nuestros pensamientos, esos pensamientos tarde o temprano acaban tomando forma, que es justamente lo que está ocurriendo ahora, de una manera ya eh, cada vez más clara. Esa oscuridad está tomando forma. pero la Y esa oscuridad bifurcación, colectiva. sí, la oscuridad colectiva. El curso nos remite a esa luz que está en nosotros. El curso en sí no es nada, Ujú, salvo una forma de remitirnos a eso que ya está en nosotros y que debemos saber manejar ya, a un nivel ok. muy práctico y muy concreto. Vuelvo ahora entonces al tema, ya ahora sí para cerrar, Andrés, de la psicoterapia. Pues no sé si la palabra indicada sea recomendación que pudieras darnos de acuerdo a tu práctica y abordaje de este tema de la psicoterapia para los estudiantes de un curso de milagros y practicantes de un curso de milagros. Si tuvieras ya que cerrar con este tema como una conclusión de lo que hemos hablado aquí, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, em, hay una diferencia fundamental en el enfoque que da el curso y lo que se conoce habitualmente como psicoterapia. Hace un tiempo
hicimos un curso intensivo para profesionales de la psicoterapia e interesados, estudiantes del curso, precisamente abordando todo esto, las diferencias fundamentales y la manera de abordar la relación terapéutica terapeuta-paciente desde el enfoque del curso. Esto viene, como sabes, explicado en el anexo y lo que Ujú, hacemos ahí es ampliarlo y profundizar sobre ello. ¿Qué cosas a nivel práctico ya, hablando de la relación terapeuta-paciente, qué cosas conviene tener en cuenta, qué cosas evitar, ¿m? En cuanto a ese tipo de relación o de vínculo? Porque hay aspectos que si no se tienen en cuenta pueden obstaculizar el proceso terapéutico. ¿Qué límites poner en esa interacción como herramienta de trabajo? ¿Hasta dónde se debe llegar? ¿Qué hay que tener en cuenta? Todo eso lo explicábamos ahí en este curso intensivo que se hizo, que creo que tuvo una duración de 2 o 3 meses. ya. Eso lo podemos conseguir en tu página. Eso está como material de estudio. Si Ujú, pones en el buscador psicoterapia, te aparecerá este curso intensivo acerca de todo ello. perfecto, perfecto. Sí, eso es interesante acerca de lo del vínculo de psicoterapeuta paciente. Siempre que se entienda que estamos hablando de roles temporales, pero Ujú, roles que son útiles como herramienta. Estamos hablando de herramientas, no de superioridad o inferioridad. Eso es importante que esté siempre muy claro. El terapeuta no es superior al paciente. No tiene nada que ver con eso. Eso es un error muy común que se suele cometer cuando el terapeuta cree que es el que sana al paciente. Eso no es así. es un proceso de sanación para los dos, de curación. Bueno, como tú comenzabas, Así ¿no? es. El Ujú. programa, que Sí, al eso es. final viene a ti no por casualidad esa persona. Ujú. Todo Y el que llega ha también, sido enviado. y también entiendo que te conviertes tú en un canal. Si estás dispuesto a no interferir, eso es lo que ocurre. Mm, Es esencial para el proceso. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Bueno, no sé si tienes alguna actividad que nos quieras invitar, reciente ya o comenzando el año, no lo sé, porque ya estamos cerrando. Hay un nuevo grupo que vamos a abrir ahora sobre relaciones especiales, en el que se van a tocar justamente estos temas de la relación tal como la plantea el curso, el reto de la transformación de la relación especial en relación santa. Es un grupo específicamente de esa temática. En enero. Sí, a partir del día 8 de enero. Perfecto. Bueno, igual aquí hemos colocado los datos del proyecto Mente Uno o la plataforma Mente Uno, que ya tiene pues muchos años y bueno, con varias prácticas interesantes y varios grupos de estudio. Y también, bueno, Andrés, eres muy activo, te he visto en YouTube con las sesiones de preguntas y respuestas y otras actividades también que están muy desglosadas allí en la plataforma de Mente Uno. Bueno, muchísimas gracias, Andrés Rodríguez, maestro de un curso de milagros, estudiante, bueno, desde hace más de 20 años, director y fundador del proyecto Mente Uno, que nos hablaba desde España sobre este tema de cuál es el propósito de la psicoterapia de un curso de milagros. Andrés, te honro, te agradezco muchísimo, Gracias, como Kat. Y siempre. una vez más. Gracias a ti, un abrazo. Bueno, y será hasta la próxima. Feliz fin de año y feliz comienzo del año 2024 a pasar la página, pero una página ahora sí con una luz más enfocada, con Ujú. una luz más Eso es. enfocada dentro de la oscuridad. Feliz año para todos. Mi nombre es Katy García de Cuánticamente. Chao.